Hola, tomen nota de la clase como siempre la hacemos. Recuerden que me van a entregar reporte justo de estas clases a través de estos videos. Para que también pues se valore este esfuerzo que se hace por tratar de llevarles los temas de otros modos, de una manera en el que pues, quizá usted no invierta tanto. Si lo hiciera, si estuviéramos en las clases, ¿no? En las clases como normalmente hacemos los jueves o los viernes. Entonces, tome nota de la clase el día de hoy. Vamos a ver un asunto muy importante que tiene que ver justo con el teatro. Entonces, ponga la fecha y ponga su número de sesión para comenzar nuestra clase de día. Y vamos a ver esta parte se llama así, modalidad discursiva, ¿no? Pero especialmente modalidad discursiva en el teatro. Entonces nos podemos preguntar primero, ¿qué es la modalidad discursiva en el teatro? Eh, y la primera respuesta, que tenemos una respuesta técnica, por supuesto, pero que nos ayuda a comprender qué es eso de la modalidad discursiva en el teatro. En el teatro, la modalidad discursiva es el intercambio de mensajes entre dos o más personas. ¿Sale? Como la modalidad discursiva no es otra cosa más que el constante diálogo entre los personajes. Esa es la modalidad discursiva. Ese intercambio, ese cruces eh, que aparecen, por supuesto, en el guión, de cuando el personaje dice una cosa, le contesta el siguiente, una cosa que está en el guión, que está bien pensado para que tenga una lógica. Entonces, la modalidad discursiva es el intercambio de mensajes. ¿Sí? Dos o más actores en este sentido, dos o más actores. Eh, ¿Qué más? En el género dramático, personas hablan entre sí, hablan ustedes, para eso existe el diálogo, las acotaciones, que todavía vamos a profundizar un poco más, sobre todo en las acotaciones, ¿sale? Entonces, existen en el género dramático estos personajes que hablan entre sí, y toda la trama es transmitida a través de sus interacciones verbales y de su actuación, ¿vale? Toda la trama, todo lo que nosotros sabemos y conocemos de la historia es en este cruce de diálogo. A eso se le conoce como modalidad discursiva, a este cruce de diálogos entre los diferentes, ¿vale? Y a través de eso conocemos nosotros la historia, a través de eso nos metemos a la historia, a través de esas interacciones verbales y de esa actuación. Entonces, la trama, ¿no? Como en la película a través de las imágenes, aquí bien a través de la actuación, sí, pero fundamentalmente a través de lo que dicen los personajes, es como conocemos la trama, por dónde va, un poco del cine mudo y del teatro también, que es más bien actuado más que hablado, no es diferente. Normalmente en el teatro pues hay diálogo, y en el diálogo uno conoce la trama o la historia que nos gusta transmitir. Entonces, dependiendo del tipo de obra de teatro que vayamos a ver, se puede utilizar diálogo, el monólogo, el soliloquio y el párrafo. Ya veremos cada una de las cosas, de estas partes, sobre todo en la clase presencial, veremos de qué va cada uno. Pues el diálogo ya lo conocemos, ¿no? El diálogo es el cruce verbal entre personas. El monólogo es eh, una reflexión interior, ¿no? Eh, sobre algo, o sea, uno que está hablando solo, pero contando algo hacia afuera. Cambio el soliloquio eh, con hablar, con reflexionar nosotros, pensar un poco nosotros. En parte, ya tendremos tiempo de ver cómo funciona esto que se le conoce como la parte. Entonces, digamos, en este que hablamos atrás, que tiene que ver con la modalidad discursiva, pues bueno, la modalidad discursiva tiene que ver con el diálogo, el monólogo, el soliloquio y el famoso aparte. Estas son las modalidades discursivas que se usan en el teatro.
diálogo, un monólogo, un soliloquio. Entonces, el público sigue atentamente el tipo de diálogo, por supuesto, ¿sale? El tipo de diálogo. Entonces, el tipo de diálogo va a atrae a las demás personas, o en su caso pues, no, nunca vuelven ya porque sea un guión muy aburrido y entonces la obra pues, termina siendo muy aburrida. El tipo de diálogo entretiene, a veces a través de ello se conecta con la historia, como dijimos, se emociona la persona y la persona lo vive a través de ese diálogo, ya sea monólogo, diálogo, etcétera. A través de eso las personas se emocionan, viven y se conectan con la obra. Es muy importante que conozcamos entonces cuál es la modalidad discursiva en el teatro. Ya dejamos esa definición ahí para que ustedes tengan en cuenta qué significa modalidad discursiva y cuáles son, ¿no? Es el diálogo, monólogo, soliloquio. Y a través de los diálogos, pues la gente sigue la obra, eh, sigue la trama, sigue cómo se resuelve, cómo va el desenlace de esa trama y cómo finalmente. Es cosa muy importante que conoceremos más en la clase que tengamos jueves y viernes. Tomen sus notas, como ya dijimos, para que tengan ahí presente. Gracias, nos vemos en la clase.